vamos a examinar muy brevemente lo ocurrido esta semana. Como bien sabemos, pues el fútbol en América Latina, en nuestra región, pues en muchas ocasiones ha sido utilizado, instrumentalizado por la política en muchas ocasiones, tanto a nivel nacional como local. Sin embargo, lo ocurrido particularmente esta semana fue saliente, era fecha FIFA para las eliminatorias, dentro de lo cual cabe destacar pues que Venezuela ha tenido un desempeño este año formidable, histórico. Sin embargo, pues resultó muy llamativo lo ocurrido antes, durante y después del enfrentamiento entre Venezuela y Perú, porque de alguna manera reflejaba un poco por una parte, esa xenofobia que obviamente en ocasiones ocurre en el seno de la propia sociedad. Sin embargo, vemos con preocupación el tema del manejo político que dio el gobierno de Dina Boluarte a este enfrentamiento en el cual de alguna manera pues también había una fuerte presencia policial en el partido. Se hizo controles migratorios, casi una redada migratoria. También se presentaron altercados sobre todo entre la fuerza pública y los propios jugadores de la Vinotinto posterior al partido. Y en ese sentido, pues por supuesto esto habría que echar mano de la hemeroteca, pero ciertamente llama mucho la atención el comportamiento y el manejo político que se le dio a y que nos pudiera estar diciendo, ¿no? A tenor de los hechos. No sé cómo miras tú esto, Manolo, en tu experiencia conociendo la cultura también de nuestros países, ¿no? Bueno, y recuerda que ahora mismo yo estoy en Medellín y esta semana aquí se jugó el Nacional contra Millonarios, que ganó Nacional en los penales. Y también aquí bueno, las pasiones se desbordaron. Pero sí, el fútbol evidentemente es un elemento donde se expresan cuestiones identitarias, ¿no? Y por ello por un lado sí, genera identidad, genera que la gente use la bandera nacional cuando juegan sus selecciones, pero también genera la posibilidad de ser manipulado, ¿no? Por unos y por otros, ¿no? Es legendaria aquella guerra, aquel conflicto que hubo, si no recuerdo mal, en el 68 o 69 entre El Salvador y Honduras, ¿no? Que pasó así a las crónicas como la guerra del fútbol, ¿no? Aquí, evidentemente, la cosa no ha sido tan grave, pero sí que muestra bueno, una peculiar, un peculiar escenario debido, por un lado, sí a las confrontaciones políticas intergubernamentales, pero también a un problema que conocéis que es muy serio, que es el tema de la inmigración, ¿no? Y cómo en este caso, el contingente de inmigrantes venezolanos en Perú, que es insólito en la historia de Perú. Perú no ha tenido un volumen de migración tan altísima como ha tenido en la última década y que trastorna o trastoca de alguna manera las relaciones sociales, ¿no? Yo estaba esperando ver algún tipo de reacción del alcalde de Lima, de López Aliaga, un hombre digamos, de la extrema derecha y que podría haber utilizado esto a su favor. Y de momento no he visto ninguna, a lo mejor sí la hay, pero no he visto ninguna reacción, ¿no? Por otra parte, las relaciones a mí persona que le gusta la historia, las relaciones entre Perú y Colombia siempre me han parecido fascinantes, ¿no? O sea, en mis clases recuerdo haber dicho a mis estudiantes cómo la influencia que tuvo en su formación Perú para Chávez, ¿no? O sea, Chávez estuvo viviendo en Perú en la década de los años 70 y él aprendió de lo que estaba haciendo Velasco Alvarado. Velasco Alvarado fue un maestro para Chávez. Y luego también en una dirección muy contraria, cuando Montesinos dejó el país, dejó Perú, se exilió en Venezuela, ¿no? Donde fue detenido, ¿no? O sea que hay esas relaciones que ahora me chocan Claro. que sean producto de esta especie de encono entre los dos gobiernos, ¿no?
Claro, claro, y sin lugar a dudas, países hermanados por muchos aspectos culturales e históricos, ¿no? Y en ese sentido, también me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque claro, es un poco el reflejo de lo que nosotros como venezolanos hemos visto con cierta tristeza en muchos países que ocurrir, pero que esto ocurra también y que un gobierno de directamente asocie, ¿no? Un control migratorio en un partido de fútbol es algo que a veces salta a la atención, ¿no te parece, Marisabel? Bueno, ese día mi comentario fue que las instituciones también pueden utilizarse para violar derechos humanos y ese era un ejemplo, ¿no? Am, hay dos cosas. Hay un contexto histórico y cultural. eh, yo estudié con peruanos, tuve vecinos peruanos y durante mis 20 años como profesor universitario en Venezuela tuve unos cuantos estudiantes peruanos, estudiantes en universidades públicas, donde recibieron una educación que el Estado les proporcionó. Entonces a mí me parece lamentable que un país que recibió el apoyo de Venezuela cuando tuvo las condiciones, no solamente para recibir a peruanos, pero digamos, mm, en las universidades venezolanas, mi papá fue profesor universitario y muchos de sus colegas fueron chilenos y argentinos, exiliados. Eh, esa fue una tradición con la que yo crecí, porque yo también estudié con hijos de argentinos y chilenos, víctimas de las dictaduras del sur, ¿no? Entonces, nunca me hubiese imaginado este nivel de xenofobia, que por cierto, yo soy una venezolana viviendo en Estados Unidos y jamás en estos 8 años de esta segunda, esta es mi segunda vez viviendo en este país, jamás he sentido el rechazo de americanos. De latinos sí, de americanos no, nunca. Entonces ese es el problema, que los latinoamericanos somos también capaces de ser racistas y xenófobos, porque aquí hay una conversación que en Latinoamérica eludimos siempre. Los venezolanos somos una sociedad mestiza, pero eso no es exactamente igual y en la misma proporción en países como Colombia, Perú, Ecuador, eh, y lo vemos también en Chile y Argentina, las reacciones xenófobas hacia los venezolanos, yo no las recuerdo en otras, eh, Bu- en otras Bueno, crisis políticas. bueno, Marisabel, es que estás poniendo el dedo en la llaga de lo que supone el nacionalismo, ¿no? Claro. O sea, y es que Exactamente, exactamente. o sea, el nacionalismo hoy en día, en términos de lo identitario, es un veneno, ¿no? Y esto lo Exactamente. podemos traer a la situación española, que si ahora mismo el problema fundamental que puede tener España no es un problema, como he dicho mil veces, de las pensiones, de la atención sanitaria, del funcionamiento de los transportes, etcétera, sino el tema del nacionalismo español, el Así nacionalismo es, catalán. O sea, así Sí, es, es, exactamente. claro, es evidente. es Pero así. ¿sabes cuál es el problema, Manuel y Xavi? El problema está en que la crisis venezolana comenzó a ser reconocida como tal. Fue solamente cuando los migrantes venezolanos comenzaron a inundar a estos Cierto, países. cierto. Años, tenemos 20 años de chavismo y solo ahora es que se reconoce que es un problema. ¿Por qué? Porque estos países no pueden lidiar. Además es que yo reconozco que ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú están preparados para recibir la inmigración que están recibiendo de parte de Venezuela, pero esa es la realidad. Solamente comenzaron a sentir la presión una vez que tuvieron a los migrantes en Sí, sus Sí. es territorios. así. Y creo que este ejemplo de lo ocurrido, pues, debería llamarnos a la reflexión, a la acción y a concientizar, pues, sobre la importancia del respeto a los derechos humanos, no importa el espacio, ¿no? El ámbito. Y en ese sentido, pues, por supuesto, esperemos no relatar en lo próximo situaciones como esta. Y bueno, como era de esperarse, nos ha echado el tiempo encima. Solamente antes de irme, quisiera hacerle una recomendación sobre este tema del fútbol y las implicaciones políticas. Hay un episodio que lo voy a colocar aquí en el enlace, una entrevista que le hice al profesor, al doctor en ciencia política, Sergio Villena, quien es experto pues, en este tema de las identidades políticas dentro del fútbol. Y en ese sentido, pues creo que esto podría ayudar a enriquecer un poco este tema. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo y sus apreciaciones y será con mucho gusto hasta el próximo domingo. Hasta No. entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos
dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.